Video, ok. Pero ahorita sí vamos a tratar de hacer lo imposible. Les decía la vez pasada que pues yo les voy a estar impartiendo la clase de electrónica digital, ¿ya? Les decía que son 6 unidades posiblemente. La primera que vamos a estar viendo se llama familias lógicas de circuitos integrados. Ya vimos un poco que era una familia lógica, que al final es el conjunto de circuitos integrados que tienen las mismas características, tanto en voltaje como en corriente. Vimos esos tales parámetros como son voltaje, ya sea en la entrada o ya sea en la salida. Y como estamos hablando de circuitos integrados digitales, ya saben que tenemos dos posibles valores. O es 0 o es el 1. El 0 me indica 0 voltios y el 1 me indica 5 voltios. Entonces, como hay dos posibles estados, si a mí me dicen que tengo parámetros de voltaje en la entrada, entonces yo voy a tener un voltaje en la entrada en el estado alto y un voltaje en la entrada en el estado bajo. Igual, si yo tengo parámetros de salida, yo voy a tener un voltaje en la salida en el estado alto y un voltaje de salida en el estado bajo. Son 4 entonces, que le podemos llamar VIH, VIL, VOH y VOL. Eso en parámetros de voltaje. Vamos con los de intensidad. Los de intensidad son un poco más, pero igual tiene la misma dinámica, tanto en la entrada como en la salida. En la entrada yo tengo parámetros de consumo, porque ojo, cuando es corriente estamos hablando de consumo. Estamos hablando de corriente de entrada en el estado alto, corriente de entrada en el estado bajo, para cuando el dispositivo es la carga. Y cuando el dispositivo está proporcionándole a otro, significa que son parámetros de salida. Igual tengo dos. IOH, que es parámetro de corriente de salida en el estado alto, e IOL, que es parámetro de salida de corriente en el estado bajo. Esos son los 4 idénticos a los de voltaje. Los otros dos que me hacen falta son la ICCH, que es la corriente que consume todo el integrado, pero en el estado alto. Y la corriente que consume todo el integrado, pero en el estado bajo. ¿Cómo es eso? Recordemos que un integrado, si ustedes han visto en otras asignaturas, los componentes electrónicos, por ejemplo, transistores, resistencias, capacitores, todo eso. Un integrado que es, al final es la encapsulación de esos dispositivos en un encapsulado, en un integrado, ¿ya? En un chip, como le quieran llamar. Dentro del chip, ahí podemos tener transistores, podemos tener resistencias, podemos tener capacitores a un nivel microscópico, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy refiriéndome a parámetros de corriente o a parámetros de voltaje en la entrada o la salida, estoy hablando de que cada dispositivo, eso es lo que va a consumir, lo interno. Pero en conjunto es la sumatoria de todo ese consumo. Entonces aquí, por eso es que yo tengo ICCH e ICCL. Les había enseñado este gráfico, que este gráfico es cuando yo tengo acá. Por ejemplo, yo puedo tener acá salida. Si nosotros le ponemos acá, este es salida, yo le decía, y este es entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver acá cómo es el consumo en voltaje de ambos dispositivos. Si a mí el fabricante me dice que para VOH tengo 2.4 y para VOL tengo 0.4 voltios y los máximos son 5 voltios y 0 voltios, yo ya sé que el fabricante me está indicando que los rangos mínimos son estos, el 2.4 y el 0.4. Si yo me bajo de si yo me bajo de este valor o me subo de este valor, yo caigo en
una zona que se llama zona o rango indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque el dispositivo no va a saber cómo comportarse. En cierto instante de tiempo, él puede en su salida estar dando 5 voltios y en otro instante de tiempo puede estar dando 0 voltios. No es predecible. Y eso es un problema en los sistemas digitales. Una característica de los sistemas digitales es que son predecibles. Yo ya conozco la salida. Me van a decir, ¿cómo usted conoce la salida? Si ustedes vieron en Digital 1, cada dispositivo digital tiene una tabla de verdad, que al final la tabla de verdad es el comportamiento del circuito integrado. Él debe cumplir esa tabla. Si el circuito integrado no cumple esa tabla, es porque el circuito está dando problemas. Por eso es que yo les digo, los sistemas digitales son fáciles, son predecibles, nada que ver con los analógicos. ¿Ya? Los analógicos varían voltaje en el tiempo, varían frecuencia en el tiempo, varían muchas cosas en el tiempo. Entonces es difícil predecir, ¿ya? Así como los sistemas digitales. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la salida. Ahora, al mismo tiempo, el fabricante les da parámetros de entrada. Y me dice el fabricante, VIH tiene 2 voltios. VIL tenés 0.8 voltios. Ah, ya por lo menos el fabricante me dice cuántos son los rangos mínimos que yo debo tener en la entrada para que se considere un 1 lógico o para que se considere un 0 lógico. Me pasa lo mismo que en la salida. Si yo me bajo de 2 voltios o me subo de 0.8, caigo en la zona indeterminada. ¿Ya? Ahora, este es el comportamiento normal de un circuito integrado, tanto en la salida como en la entrada. ¿Por qué digo normal? Porque la zona indeterminada en la salida siempre es más grande que en la zona indeterminada de la entrada. Porque a mí me permite tener un margen. Si ustedes se fijan, este margen de acá, aquí le voy a poner un cuadrito. Este margen de acá me permite a mí que si por algún motivo una salida llega a tener un voltaje menor de 2.4, supónganse 2.2 voltios, la entrada todavía va a seguirla catalogando como un 1 lógico. ¿Ya? Entonces ese margen por lo menos me evita caer en la zona indeterminada de la entrada del siguiente dispositivo. Igual me pasa para la zona de abajo. Aquí hay otro margen. Entonces el fabricante me da 2 margen, tanto en el estado alto como en el bajo, pues un margen para el estado alto y un margen para el estado bajo, para evitar que la entrada del siguiente dispositivo no me lo catalogue como zona indeterminada. Les decía la otra vez que eso no significa que siempre el dispositivo esté trabajando en estos límites. No. Más bien, estos límites son casos extremos, muy, muy extremos. Lo ideal es que el integrado esté cerca de 5 voltios y cerca de 0 voltios, dependiendo de qué zona esté. Si está en el 1 lógico, yo prefiero que esté cerca de los 5. Si yo estoy en el 0 lógico, yo prefiero que esté cerca de los 0 voltios. ¿Ya? ¿Estamos claros? Okay. Entonces, ¿cómo se llaman esos márgenes? Tienen un nombre, todo tiene un nombre. En el caso, si ustedes se fijan, tiene una sigla, BNH y BNL, pero los dos reciben el nombre de márgenes de ruido. Márgenes de ruido. Van a escuchar el término ruido como algo feo, pero es que el fabricante, como les digo, él considera que los circuitos integrados no deben estar en esos límites.
Y si llegan a tocar esos límites, es porque hay alguna alteración en el circuito. ¿Qué tipo de alteración? Un ruido. Podemos tener varios tipos de ruido. Puedo tener ruido térmico. El ruido térmico es cuando, por ejemplo, un dispositivo electrónico, tal vez porque está bien encerrado, porque no tiene ventilación, ya, y está funcionando, está operando, él se sobrecalienta. Ya, es normal porque está Sí, haciendo un trabajo, pero se sí, sobrecalienta porque no tiene esa ventilación o está en un lugar muy hostil. Entonces, ese calor generado por los mismos componentes afectan el rendimiento de ellos mismos, ¿ya? Y sí. ustedes lo pueden ver en la computadora. Cuando el Computadora. procesador se calienta, degeneradamente se calienta, el rendimiento de la computadora se empieza a ver claramente, ¿ya? Sí, Entonces, ese calor afecta en los voltajes que los circuitos integrados interpretan. ¿Qué significa? Por un calor, perdón, por una generación de calor, puede hacer que en vez de estar sacando 2.4, saque menos, ya 2.2. Entonces, a esa variación, el fabricante le llama ruido. Y no solamente por el térmico, también tenemos otro tipo de ruido, ruido electromagnético. Ya ella no es por la temperatura, sino por los campos magnéticos que campo. tiene alrededor. Si supongamos, supónganse, estoy haciendo un caso hipotético. Supónganse que alguien tiene una antena y la antena trae una electrónica y viene alguien y lo pone en un poste cerca de un banco de transformadores eléctricos. Esos transformadores que ven en la calle. Obviamente, el transformador, claramente nosotros no vemos físicamente, con nuestros ojos no vemos, pero ahí el banco de transformadores está generando un campo, ¿ya? Porque él está operando. Y si yo de loco llego a poner una antena cerca de ese campo, obviamente la Interferencia. antena se va a ver afectada, ¿ya? En su cosa de transmisión. Entonces, ¿por qué se ve afectada? Porque igual afecta a los componentes electrónicos. Entonces, esos componentes electrónicos se ven afectados por el voltaje y todo eso. Entonces, también el ruido electromagnético es crucial. ¿Qué otro tipo de ruido podemos tener? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Alguien que tenga una idea de otro tipo de ruido? Ruido de señales. Bueno, puede haber interferencia, pero igual vendría cayendo como en el electromagnético, algo así. ¿Ya me entendí? Porque, por ejemplo, es cierto, ustedes han escuchado que siempre recomiendan poner tu modencito, tu routercito lejos del microondas, lejos de cosas así. ¿Por qué? Porque trabajan en la misma frecuencia de 2.4 GHz. Entonces, en cierta parte también tiene que ver afectación eso, ¿ya? Estamos. La idea, pues, que yo pretendo es que miren que el fabricante toma en cuenta esos parámetros, ¿ya? Esas afectaciones. Igual, el fabricante no quiere que vos llegues a estos extremos con los circuitos integrados.
¿Qué significa? Si uno ya está viendo que un circuito integrado está llegando a 2.4, está llegando a 0.4, te dice, mira, ya la vida útil de ese circuito integrado ya bajó. O por algún motivo te está dañando ese circuito integrado. ¿Estamos? Entonces, lo ideal es que estén cerca de los 5 voltios o estén cerca de los 0 voltios. No sé si en Digital 1, el que les dio clase, les mencionó eso, que al final, cuando uno dice uno lógico, 0 lógico, uno siempre lo asocia con 5 voltios o 0 voltios. Pero en la práctica, no necesariamente son 5 voltios cerrados o son 0 voltios, no. Ustedes van y si miden un integrado digital con un multímetro, ahí se van a dar cuenta que cuando esté sacando un 1 lógico, no son 5 voltios. Ya andan en 4.8, incluso 4, y ahí anda. Pero debido a estos márgenes, es que todavía los circuitos integrados catalogan si es un 1 o si es un 0. ¿Estamos? Ok. Los márgenes les decía que se llaman BNH y BNL. Entonces, yo puedo hacer un resumen. No sé si ustedes están haciendo anotaciones. Miren, a mí me gusta hacer anotaciones cada vez que yo recibo una capacitación. Yo les recomiendo que ustedes por lo menos hagan anotaciones de lo más básico. ¿Qué es lo que hemos visto ahorita? Parámetros de voltaje. Voy a aumentar ahí. Parámetros de voltaje. Hemos visto parámetros de voltaje para la entrada. ¿Ya? Y aquí se llaman VIH, lo voy a poner así, VIL, parámetros de salida, tenemos parámetros de corriente. Bueno, algo que también se me ha olvidado, que en los parámetros de voltaje también se toma en cuenta el de alimentación. El de alimentación le llamamos VCC o VDD. ¿Ya? Ese es el parámetro de voltaje con que consume todo el integrado. Tenemos parámetros de corriente, también igual parámetros de entrada. Buen día, dígame. Y L tenemos parámetros de entrada. Parámetros de salida. IOH. IOL. Tenemos ICCH. E ICCL. Hay un tercer parámetro de esto, pero les decía que al final esto es como que tengamos ICC promedio. La ICC promedio al final es la sumatoria de ICCH e ICCL. ¿Qué más hemos visto? Los márgenes de ruido. Tenemos BNH, que ese es para el estado alto. BNL, que es para el estado bajo. Eso es lo que hemos visto por el momento. No sé si lo están anotando. Igual esto yo lo puedo pasar, pero no tiene chiste Sí, que yo lo... en la clase pasada iba anotando. Ok. Entonces, vamos a seguir viendo. ¿Qué más dice? Dice que acá
Los integrados tienen dos efectos de poder determinar si está suministrando corriente o si está drenando. Eso ustedes ya más o menos lo entienden porque ya vienen de clases anteriores de electrónica. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si yo aquí estoy, por ejemplo, acá, sacando un uno lógico, el uno lógico, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? Es como que aquí fuera una alimentación. Es como que yo pongo una fuente y al final, ¿qué pasa? La fuente está proveyendo la corriente a la carga. Entonces, el efecto de cuando la salida está dando corriente se le llama suministro. En el caso, cuando la salida, en vez de un 1 lógico, hay un 0 lógico, Está drenando, entonces. está drenando. ¿Por qué? Porque la Contrario. salida se comporta como un ground. ¿Ya? Y recordemos, la corriente hacia dónde busca siempre. Hacia tierra. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿ya lo vieron? Sí. Entonces, es suministro y drenaje. Después, otro parámetro. Bueno, esto lo puedo ir poniendo en el resumen. Entonces, suministro de corriente. ¿Ya? Y drenaje de corriente. ¿Ya? Capacidad de carga es lo siguiente. También lo medio hablamos la vez pasada. ¿Qué es capacidad de carga? Capacidad de carga es el número de entradas que puede soportar una salida. ¿Ya? Yo les decía que los integrados no es que ustedes le pueden seguir conectando y conectando. Por ejemplo, no es que aquí le voy a poner otra compuerta, no. Así nomás. No es que voy a seguirle poniendo más y más hasta que la llene, no. Dependiendo de su capacidad. Dependiendo de la capacidad en qué. Voltaje no hay falla. El voltaje siempre se va a mantener porque si se fijan, la carga están en paralelo y en paralelo el voltaje no se divide. ¿Cuál es el problema acá? Es la corriente. La corriente viene acá, llega a un punto, pero en ese punto se empieza a dividir. ¿Ya? Sí, era lo que nos explicó casi al final Sí, de la clase. exacto. Entonces, por eso es que dice acá, es el número de entradas que puede soportar una salida. ¿Ya? Entonces, ¿y quién lo determina eso? La corriente. Corriente. Esto lo determina la corriente de salida. Y dijimos que esa corriente, como ya lo vimos anteriormente, acá, son dos, IOH y IOL. ¿Ya? Exacto, nosotros lo explicamos con lo de 5 miliamperios. Dijimos que IOH tiene un valor, IOL tiene otro valor. Entonces yo tengo que ir a ver la sumatoria de cuánto tiene esta carga. Si la sumatoria de todas estas cargas me sobrepasa la capacidad de salida de este dispositivo, ahí ya va a haber problema. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Puede pasar muchas cosas. ¿Ya? Uno, de que el dispositivo se sobrecaliente. ¿Por qué? Porque puede haber un problema de que el dispositivo se sobrecaliente, porque la carga están exigiéndole más. ¿Ya? Entonces, pues se puede sobrecalentar. Otro problema puede ser que como están exigiendo bastante y este dispositivo no le está dando, tal vez a lo otro, a las cargas le están llegando poquito. Entonces, las cargas no van a trabajar bien. Ya, no van a trabajar bien. Ese puede ser otro problema. No es que se va a quemar
¿ya? Pues, se quema tal vez si le seguís metiendo más y más carga, pero de que vaya a explotar o cosas así, sería el caso muy, muy extremo, ¿ya? Entonces, eso se llama capacidad de carga. Vamos a ver el otro parámetro. Miren, me estoy enfocando en los parámetros porque esto es crucial, porque en este sentido, acá, cuando uno trabaja con circuitos integrados, no necesariamente con puertas lógicas, sino que en general, incluso hasta microprocesadores, ellos tienen estos parámetros, porque ellos tienen que saber en qué momento trabajar bien, ya, y con qué valores son los rangos mínimos que deben de trabajar. Entonces, el siguiente parámetro que tenemos que tomar en cuenta son los tiempos de propagación. Si nos vamos al documento, cuando dice tiempo de propagación, nos lo asocian con una palabra, retraso. ¿Ya? Retraso, ¿por qué? Porque recordemos que un dispositivo va a cambiar la salida en dependencia de los valores de la entrada. Pero ¿en qué tiempo? Lo ideal es que lo sea instantáneo. Pero mentira, eso nunca va a ser instantáneo. Eso va a tomar un tiempo. Entonces, ese tiempo que toma la salida en hacer ese cambio con respecto a los valores de la entrada, se le llama tiempo de propagación. Entonces, vamos a ver si lo traducimos. Es el tiempo que toma la salida para hacer un cambio con respecto a los valores de la entrada. Ya, lo ideal es que si yo compro, por ejemplo, un dispositivo digital, me diga que el tiempo de propagación sea muy pequeño. Significa que su tiempo de respuesta es bastante rápido, ¿ya? Y es ahí donde se hace la diferencia entre la calidad de los dispositivos de distintas marcas, ¿ya? Por eso es que uno dice, ahí siempre uno dice, es chinito, cosas así. ¿Por qué? Porque por lo general uno asocia que el término chino es de mala calidad, ¿ya? Entonces, ¿y a qué se debe esa mala calidad? Además de los materiales, de lo que están hechos, sino también de los tiempos de respuesta, ¿ya? Los dispositivos que tienen tiempos de respuesta muy, muy pequeños son bastante caros porque la precisión es mejor, ¿ya? Entonces, tenemos dos parámetros. Tenemos TPLH y tenemos TPHL. ¿Por qué? Porque hay tiempo cuando la señal, recordemos que una señal digital está entre 0 y 1 y 1 y 0. Hay un tiempo, ya les voy a poner la gráfica, más abajo se lo explico. Aquí. Miren bien, si la entrada, aquí en esta gráfica, se van a dar cuenta que en Digital 1 tal vez el profesor les enseñó que una señal cuadrada es así bonita, pero desde ya les digo, en la práctica no es tan cuadrada. ¿Por qué no es tan Así como está cuadrada? ahorita. Es así exactamente. Porque si nosotros nos vamos a como nos lo enseñan los libros o a como nos lo enseñaron idealmente, Y que es un cero. vamos a ver que aquí en este punto, aquí hay un 0 y al mismo tiempo aquí hay un 1. Hay un 1, En exactamente. parámetros eléctricos me dicen que yo no puedo tener dos valores de No puede voltaje. tener Exacto, no puedo tener dos al valores de mismo voltaje al tiempo, mismo 0 tiempo. o 1. ¿Qué pasa? Un corto. Es un Sí. cortocircuito. Vayan a ver, peguen algo positivo con algo negativo. Es un corto. Se ¿Ya? dispara el break. Entonces, lo que en la práctica pasa es esto. Y esto ya me evita tener dos valores de voltaje en un mismo instante de tiempo. ¿Ya? Aquí está el 0,
Y aquí está el 1. Ya, entonces ya ahí ya no hay dos valores en un mismo instante de tiempo. Está esa pendiente. Sí, hay una pequeña pendiente. Solamente que esa pendiente es tan pequeña, escuchen bien, es tan pequeña que para un osciloscopio tiene que ser de buena calidad el osciloscopio para Para que poderlo lo ver. detecte. Sí. Entonces, por lo general, los osciloscopios la dibujan así bonita, cuadrada, ¿me entienden? Pero si ustedes le dan, por así decirle, zoom, 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 van a ver la pendiente. La pendiente. Sí. Estamos, por eso los libros no se matan en dibujarla tan así, sino que la dibujan bonita. Ya, porque al final, Ya. en la práctica es esto lo que pasa. Entonces, de pasar de esta pendiente, de este punto más bajo al punto más alto, ese es un tiempo de demora. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que la salida también tiene el mismo comportamiento. Si en la entrada hubo una pendiente, en la salida va a haber una pendiente. Y ese cambio de esa pendiente del estado alto al estado bajo, PHL. eso es. Igual, si estamos acá en la salida, pero ahora es el lado contrario. ¿Qué significa el lado contrario? De bajo a De bajo a alto, alto. TPLH. La idea es que este tiempo acá, la idea es que sean súper pequeños. No se van a eliminar, eso es mentira, nunca se van a eliminar. Ya, nunca se van a eliminar. No crean que alguien que les va a venir un fabricante y le va a decir, no, yo te elimino los tiempos de propagación. No, jamás se van a eliminar. Los errores o cosas así no se eliminan. Entonces, lo que se hacen es disminuirlo. Entonces, estos tiempos pueden ser bien cortitos, que por ejemplo, si a mí me dice, ok, Philips me está sacando un circuito integrado cuyos tiempos de propagación son muy pequeños comparados, por ejemplo, con Samsung. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tal vez Philips o X o Y marca mejoró la tecnología de encapsulación y disminuyó estos tiempos. Y entonces por eso es que te va a vender el dispositivo un poco más caro que la competencia. ¿Ya? Por la calidad. Ya. Entonces eso. ¿Quedaron claros con esto de los tiempos de propagación? Sí. Ahora, fíjense bien. Jacqueline, ¿ibas a preguntar algo? Si tienen duda, habiliten el micrófono o escriban por el chat, no hay problema, yo me puedo detener. Si voy demasiado rápido, también me avisan, ¿oyeron? Okay. Ahora, fíjense bien, yo estoy hablando ahorita de tiempos de propagación de un dispositivo. ¿Qué significa? Supónganse que ese tiempo de propagación, supónganse, estoy suponiendo, sean 10 milisegundos. Y este también tiene el mismo tiempo, 10 milisegundos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el tiempo de propagación total de este circuito? Es la sumatoria, ¿sí o no? Serían los 20. Serían 20 20 milisegundos. milisegundos. ¿Ya? Y eso que estoy suponiendo, Es el mismo. muy, muy exagerado. 10 milisegundos es bastante. ¿Ya? Por lo general andan en los microsegundos. ¿Me entienden? Entonces, lo que va a pasar es que si ustedes tienen un circuito digital con una gran cantidad de dispositivos, el tiempo de propagación total es la sumatoria de los tiempos de propagación individuales De cada circuito. de cada componente. De cada componente integrado. Sí, estamos. Entonces, por eso es que en Digital 1, ustedes vieron una parte que se llama simplificación. Ya, simplificación de circuitos digitales. Porque la idea es tratar de disminuir, además del circuito, hablando de componentes, es tratar de disminuir los tiempos de propagación totales. Ya, si yo tengo un circuito, un circuito digital de unas 100 compuertas, ya sépanlo,
ese tiempo de propagación va a ser grandecito, porque son 100 compuertas Profe, lógicas. disculpe. Ajá. Esto es lo que hacíamos entonces de los mapas de Carnot y eso. No, es que mira, la simplificación es con lo de los mapas y lo de los teoremas, pero yo te estoy diciendo que esa simplificación conlleva a que te ayuda a vos a disminuir Ok, los el tiempos, ¿me entiendes? tiempo. Los Sí, tiempos, porque se reduce. exacto, porque se reducen componentes, ¿ya? Claro. Es que cuando uno diseña, la idea uno, cuando diseña un circuito, la idea es que ocupe menos cantidad de componentes, que ocupe menos Exacto. espacio físico, que ocupe, o mejor dicho, que Hacerlo lo más consuma pequeño posible. y que consuma lo menos posible, ¿me entendés? Exacto, mientras más pequeño, menos consumo. Menos consumo, porque acordate que ahora la tendencia, todo está a base de batería. Tu computadora es batería, tu celular es batería, Sí. ya. Todo ahora está a base de batería. Estamos, entonces, la idea es que entre más pequeño sea el circuito, mejor. Entre más pequeño en cantidad de componentes es mejor, porque incluso hasta la temperatura disminuye, porque ya no es lo mismo tener 100 Sí, componentes en no, un encapsulado a tener 20. claro. Sí, Y además de la temperatura, lo que estaba hablando, los tiempos de respuesta. ya sea más rápido. Exacto. Say word. For each sentence, say what you think the speaker's original words were. They Ahora, los tiempos de propagación, como son dos, también podemos tener un tiempo de propagación promedio. Entonces, significa que también tenemos acá un tiempo promedio. ¿Qué significa? Es la sumatoria de los dos dividido entre 2. ¿Estamos? Yeah. ¿Qué otro parámetro vimos? Vimos también y mencionamos el famoso consumo de potencia. Pero dijimos que la potencia en la hoja de datos siempre les ponen PD. PD significa potencia disipada. ¿Y a qué equivale la potencia disipada? A la fuente, al consumo de voltaje de la fuente por el consumo de corriente. De Pero no en corriente. alto, no en alto ni en bajo, sino el Sino promedio. promedio. Porque recuerden que un circuito no solamente está en 0, ni solamente está en 1, está trabajando en cualquiera de los dos. Entonces se multiplica por el promedio. ¿Ya? Entonces aquí también tienen otra característica que los fabricantes juegan al momento de venderte un producto. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, voy a comprar un dispositivo, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Que ese dispositivo consuma menos. Entonces ustedes lo primero que van a ir a ver es la característica de la potencia. Mientras menos potencia consuma, es más el ahorro energético. ¿Entendés? Es más ahorrador. Sí, exacto. Entonces Sí, ahorra más ustedes van a energía. ver que los circuitos integrados también consumen. Pero consumen una tontera. Pero recuerden que eso es individual. ¿Qué significa? Si ustedes tienen un circuito digital de 100 compuertas y tal vez le dice la hoja de datos de que cada integrado consume 2 miliwatts multiplicado por 100, serían 200 miliwatts. ¿Ya? Entonces ya saben que igual pasa como los tiempos de propagación, se suman. Se ¿Ya? suma y después se divide entre ¿cuánto? Entre dos, digo. No, esto no, la El potencia. tiempo no, el El tiempo tiempo, promedio, dijo, sí, el que tiempo se promedio sumaba. se sumaba y se dividía. ¿Ya? Para Okay. saber el tiempo promedio. ¿Estamos? En el caso de la potencia se suman todos, porque al final es la sumatoria de todos de todo el consumo de cada uno de los componentes. ¿Ya? Entonces pasa eso. Si ustedes van a hacer un circuito digital, la idea es que ustedes escojan algún fabricante cuyos integrados su consumo sea bien bajo. ¿Estamos?
Eso es potencia. No sé si tienen preguntas acerca de eso. Esto de inmunidad es lo que ya vimos, de BNH y BNL, eso lo vimos. Lo que no vimos es que esta fórmula, ya se la voy a explicar, pero se la explico con el diagrama que ya vimos aquí. ¿Por qué me dicen que el BNH y el BNL se puede usar con una fórmula? Fácil. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cuánto es el margen de ruido que tiene ese ejemplo que está mostrando el profesor? Fácil. Si el profesor aquí me dice que tiene 2.4 como mínimo y al otro extremo me dicen 2, ¿cómo sacan el valor ahí? Sumándolo. No, no puedo sumar. ¿Cuánto es este valor? Si aquí hay 2.4 y aquí abajo hay 2, ¿cuánto hay en medio? Ah, es la... 4, ¿sí o no? Exacto. 0.4. Entonces, BNH equivale a restar BOH, que es este, menos el que está acá, este es VIH. Ahí está. Entonces, no es una fórmula que digamos complicada. Es solamente la resta de un valor máximo menos el valor Valor mínimo. mínimo. Igual pasa acá. En el estado bajo, ¿cuál es el valor máximo? El 0.8 menos 0.4. Otra vez tenemos otro 0.4. Entonces, BNL viene siendo igual a BIL, que es el valor máximo, menos BOL, que es el valor mínimo. ¿Ya? Entonces, no es nada difícil. Hasta por lógica se saca que el valor de voltaje que hay aquí son 0.4 y el valor que hay aquí 0.4. ¿Ya? ¿No estamos? Entonces, eso lo van a ver también en el documento. Ya, aquí. Después, ¿qué otros parámetros se toman en cuenta? Mire, es que esta unidad se van a dar cuenta que es bastante teórica porque aquí es donde ya se le explica a ustedes el porqué de muchas cosas de los circuitos integrados. ¿Ya? El por qué ustedes deben de seleccionar un tipo, el por qué ese integrado no te funciona cuando tal vez lo querés cambiar y tal vez el que te lo vende te dice que sí funciona, ¿ya? Pero mentira, no te funciona. Entonces se debe a todo eso, a los parámetros de voltaje, a los parámetros de corriente, a los tiempos, a la potencia, ¿ya? A la tecnología, que en este caso es lo que nosotros le llamamos familias lógicas, ¿ya? Y otro parámetro que estamos tomando es el tipo de encapsulado. Tipo de encapsulado. ¿Qué es esto de acá? Me imagino que ustedes ya han visto varios integrados, ya sea en cualquier tipo de tarjeta electrónica, y se van a dar cuenta que hay integrados que tienen aquí doble hilera. Ya, vamos a ver. Tal vez se los pongo en colores, que son estos. Miren, este es el primer encapsulado, se le llama PDIP, que es este de acá. Aquí tal vez la imagen no está muy clara, pero por eso se la estoy enseñando acá. Este es PDIP. Sí, no, está bien. Es el más común que uno tal vez ha visto. ¿Ya? Que tiene pines a un lado y pines al otro lado. Se le llama PDIP porque la sigla significa parallel, de paralelo, dual, de doble, inline, en línea, y package, de empaquetamiento, encapsulado, como le queremos llamar. Empaquetamiento. Sí. Entonces, de eso trata. Este no es el único tipo. Este no es el único tipo, existen otros. Por ejemplo, este, SOIC, vamos a ver, voy a buscarle un integrado
una foto, mejor dicho. Miren, han visto de en las tarjetitas, que no trae hoyitos, que más bien el integrado va soldado en la tarjeta, sin hacerle orificio a la tarjeta. Así como miren. ¿Por qué? Porque los pines van doblados como esta forma. Ya, este es un poco más difícil de soldar. Ya, porque obviamente los pines no van en unos hoyitos, no calzan en hoyitos, sino que van por encima, en la superficie. Ya, y así los pines van dobladitos. Y como los pines van dobladitos, con el cautín a veces si la punta no es muy fina, a veces el estaño puede llenar al otro pin. Ya, entonces es un poco más complejo la soldadura. Se tiene que tener un cautín con una punta fina para poder soldarlo. Y pues que no te tiemble la mano, pues. Ya. Este es el tipo SOIC. Ya. Este es el tipo SOIC. Vamos a ver el otro tipo. PLCC. PLCC. Entonces, fíjense bien, el PLCC tiene pines a los 4 lados. Solamente que aquí no se logra apreciar, pero son a los 4 lados. Son estos de acá, miren. Y el integrado ya tiene pines a los 4 lados. Y además de eso, tiene una característica. Los pines pueden venir doblados hacia el exterior o doblados hacia el interior. Ya, así como miren. Como Este no se suelda, sino que vienen en una base, como esta. Vienen en una base como esta. Si ustedes han destapado computadora o algo, creo que la BIOS de la computadora viene en este formato. Entonces ustedes meten el integrado en esta base y la misma presión de los integrados hace que el integrado se mantenga ahí. ¿Ya? Por los pines. No sé si han visto este tipo de encapsulado. ¿Lo han visto? Vamos a ver otro tipo de encapsulado. Este es el QFP. QFP, vamos a ver. QFP. Es el mismo, solamente que igual doblado, si ustedes se fijan, doblado. Uno de los más comunes. Los pines doblados a los 4 lados. Una consulta, profesor. Ajá. Eso integrado entre más, miro que lleva más pines, es mejor su funcionamiento, No, es que diferencia entre cada uno. no, es que la diferencia, mira, ahorita yo no estoy poniendo códigos de integrado, sino la presentación La física, forma, sí. la presentación física en los que pueden venir. Por ejemplo, suponete, yo puedo tener el mismo dispositivo con el mismo código, pero puede ser otro tipo de presentación. Ya, por ejemplo, una compuerta lógica. Suponete que la compuerta lógica tiene un código. Entonces yo puedo encontrar esa misma compuerta en la presentación de pines a los 2 lados. Puedo tener otra presentación así con los pines doblados de tal forma que se suelde en la tarjeta. O puedo tener pines de tal forma que vengan a los 4 lados y tal vez el integrado ahora se hace más pequeño. Dependiendo de la presentación. No es por la complejidad. Ya.
Lo que sí Ahí. es que, pues, obviamente, entre más complejo el integrado, va a traer más pin. Entonces, a veces el tipo de encapsulado beneficia a eso. Si ustedes se fijan, un microprocesador, yo no puedo ponerlo así como doble hilera, porque son tantos los pines que trae el microprocesador que no me permite. Más bien sería un gran dispositivo. ¿Me entienden? Correcto. Ya, entonces, se van a dar cuenta que asócienlo pues así si quieren, que entre más complejo el integrado, tal vez el tipo de encapsulamiento también se vuelve un poco más complejo. ¿Ya? Si ustedes han visto un microprocesador, ustedes se van a dar cuenta que el microprocesador, los pines lo tienen en la parte inferior y son un montón. ¿Ya? Entonces prácticamente son familias, todo esto, profe, pero depende del fabricante, cómo Sí, es que dependiendo. Por eso te digo, los ensambles, cómo los los, ensamble el fabricante, así va a venir en esa presentación, pero son sí, familias, ¿no? sí. Es que, por ejemplo, si vos estás haciendo tu tarjeta electrónica, suponete que sos un fabricante, ahorita ponete en el plan como que si sos el fabricante y vos querés, no sé, hacer un dispositivo compacto. Vos tenés que buscar la presentación física de ese dispositivo de tal forma que sea pequeña. Ya, entonces Sí. vos decís, ok, este fabricante me da este integrado en esta presentación. Y esta presentación me ahorra bastante espacio en la tarjeta. Ujú. Entonces yo voy a escoger esta presentación. Lo que sí sabelo, pues que obviamente va a ser más difícil al momento de soldar, al momento de hacer esto. Por ejemplo, ya cuando se utiliza este tipo de presentación, ya vienen soldados de fábrica. De fábrica, Sí, sí, hay con gente que robots y hay todo. gente que lo puede soldar, pero como les digo, tiene que tener una Eh, precisión en la mano que no te va a temblar. sí, es más complicado que lo haga un robot. Sí, no estoy Soldando. diciendo que sea imposible, se puede. Sí, sí, pero un poco más complicado. Sí, entonces, eso. Tenemos otra presentación, por ejemplo, esta, LFBGA. Bueno, la de los microprocesadores, vamos a ver. Voy a ponerle la foto de un microprocesador para que miren bien cómo es. Si ustedes se fijan, miren, esta es otra presentación. Sí, como dice Sergio, con un blower bien desueldan esos tipos de integrados. Ya, pero igual hay que tener cuidado también en cuánta temperatura le van a dar. Ya, porque recordemos que a veces hasta nos podemos traer el estaño que viene en la tarjeta y después clavo. Listo, Sí. Entonces, miren, esta es otra presentación, la de los microprocesadores. Pero esta presentación, el microprocesador, si ustedes han visto la computadora, trae una base. Entonces, ¿qué significa? Esos pines calzan con los hoyitos de la base. ¿Ya? Sí. Y pues la idea del microprocesador es que no venga soldado. Entonces, caen perfectamente, traen ahí una palanquita que lo que hace es socar Que le hace presión. y hacer presión, exactamente. Esta presentación es la que mayormente se ve, pero incluso están saliendo una nueva versión de esa, que es esta, LFBGA. Vamos a ver, para que LFBGA, creo que es esta, miren, no sé si la han visto. No, eso no lo he visto. Esta es la nueva que está saliendo. Ya no son pines de tuquitos Sí, pues, como los anteriores. son unas pelotitas, Sí, unas chibolitas. Ahora las como chibolitas, balines. como balines exactamente. Ahora las chibolitas, sigue existiendo la base, solamente que ahora la base ya no son hoyitos para que entre un pin macho, sino que ahora son unas perforaciones como huecos en la base de tal forma que los balines calcen.
son redondas, entonces son Sí. más redondas. Exacto. Tal vez porque, bueno, no le he visto la gran ventaja de hacerlo así. Yo no le he visto la gran ventaja, pero tal vez Seguro es por el por movimiento. los pines, sí, que se Ujú, pueden sí. quebrar, son más inestables. El pin Ah, que algo redondo. sí, a lo mejor. Sí. Entonces, hay otros que vienen así y lo que hacen los bandidos fabricantes de tarjetas electrónicas, que encima del integrado le ponen calor y esas mismas pelotitas llevan estaño. Entonces quedan soldadas. Ya, por lo general son los integrados de video. Ya, por eso es que hay gente que hace eso. Con los blowers desueldan el integrado y eso es lo que le llaman el famoso revaling. No sé si lo han escuchado. Que es cuando ya le pasan la pistola de calor, quitan el integrado, se les mira las chibolitas y lo vuelven a soldar. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. La siguiente que nosotros vamos a ver es lo que les decía. Hay dos clasificaciones grandes en las familias lógicas. TTL y CMOS. TTL es esto. Utilizar transistores BJT. Y CMOS es utilizar transistores tipo FET. En el caso de compuertas lógicas, yo les decía que al final las compuertas lógicas están hechas a base de transistores. Entonces, por ejemplo, este es el equivalente de una compuerta lógica. Esto es el equivalente de una compuerta lógica de la familia TTL. Les voy a enseñar el equivalente de una compuerta lógica en CMOS. Aquí está. Este es el equivalente. En CMOS es más fácil diseñarla. ¿Por qué? No son inversores. Son dos transistores. Un transistor canal P y un transistor canal N. Por eso es que se considera que la familia CMOS consume menos, porque trae menos componentes. Si ustedes se fijan, no hay resistencia, no hay diodo, No. solo dos. Mientras que acá sí hay un montón de cosas. ¿Ya? Sí, hay Pero esto se debe a que los transistores para polarizarse necesitan todo esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar viendo que los transistores, la función que se le da para las compuertas lógicas es conmutar. Conmutar, ¿qué significa? Estar cambiando de un estado a otro. ¿Cuáles son los dos estados que quiero cambiar? De 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué características puede tener la familia TTL en dependencia de los tipos de transistores? ¿Ustedes vieron estos transistores en alguna clase? Pregunto. ¿En qué clase? analógico. En analógica. ¿Los dos o solamente este? Los dos. Los dos. Entonces yo les voy a pedir que en esta semana vuelvan a recordar todas las características de ellos. Porque también en dependencia de eso es que tienen las características de voltaje y de corriente. ¿Me entienden? Yo al inicio ya les mencioné toditas las características. Pero esas características dependen de quién? De cómo se comporten estos transistores. ¿Ya? Entonces, piense bien en este. Les voy a enseñar. Esta configuración de transistores. Esa configuración se llama tótem. Tótem, ¿por qué? Porque uno está encima del otro, así como los chunchitos estos indígenas. ¿Ya? Entonces, eso es un tótem. ¿Qué tiene de característica esta configuración?
esta configuración es la que me permite a mí estar cambiando de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Ya? Ya. Entonces miremos acá cómo es eso. Les explico. Saben que el transistor tiene dos estados igual. Saturación y en corte. ¿Saturación qué significa? Saturación significa que el colector es uno solo con el emisor. Se comporta como un alambre. Y en corte, ¿qué significa? Significa que el colector está abierto completamente del emisor. Y eso ya no es un alambre, eso es un circuito abierto. ¿Ya? Y cuando hay un circuito abierto no permiten el paso de voltaje ni de corriente. Entonces estamos claros de esos dos estados del transistor. Por eso se fijan, todo está asociado. Lo digital tiene dos estados, el transistor tiene dos estados. Por eso es que al final la compuerta lógica es que se hace de transistores. ¿Me entienden? Ya. Incluso se van a dar cuenta que el mismo capacitor tiene dos estados. ¿Cuáles son los dos estados? ¿Cargado o no cargado? No cargado. Ya. Entonces, fíjense bien cómo es el comportamiento de esto. No sé si se acuerdan, se lo voy a recordar un poco. Para que este señor esté saturado, para que sea un alambre, ¿qué necesita? ¿Alguien que recuerde qué necesita? Para que ese transistor se comporte como un alambre. ¿No se acuerdan? Recuerdo. Hay dos condiciones que las dos se tienen que cumplir. Me imagino que le enseñaron que acá esta flechita indica algo. ¿Qué indica esa flechita del transistor? Y ahí es El paso de corriente, ¿no? No, el sentido, y ahí es el emisor. es PN, el emisor, es el emisor. La flecha indica que ese extremo es el emisor, pero también indica otra, indica la N, ese es NPN. también indica otra cosa, sí, también indica otra cosa, que en este sentido, internamente, ¿qué hay? ¿Qué hay? Un diodo. No sé si, no sé De si 0.7. te lo enseñaron entonces, que entre la base y el emisor, ahí hay un diodo. Ahí hay un diodo. Sí. Exacto. Que consume, como vos decías, 0.7 0.7. voltios. Entonces, para que él funcione, para que él deje pasar, ustedes tienen que darle 0.7 voltios entre Exacto. la base y el emisor. Y el ¿Qué emisor. significa? Si yo mido acá con un multímetro, supónganse entre la base y el emisor, ahí tiene que haber 0.7. Los 0.7. Para que funcione. Si no hay 0.7, no funciona. Esa es una de las condiciones. ¿Cuál es la otra condición? Que a veces los estudiantes no la manejan bien. Que necesitan tener una corriente en la base. Ya. Entonces, tienen que tener un mínimo de corriente en la base. Entonces, esas son las dos condiciones. De que le llegue 0.7 voltios entre la base y el emisor y que tenga un mínimo de corriente en la base. ¿Ya? ¿Qué significa? Le puede estar llegando los 0.7, pero si no le llega la corriente, ese transistor nunca se satura. ¿Estamos claros? Ok, entonces, ya que ahora conocemos las dos condiciones, ¿quién determina que sature este señor? Nos vamos un paso atrás. ¿La base hacia dónde va conectada? Hacia acá, ¿sí o no?
Exacto. Entonces, Ya. supónganse, vamos a suponer que este señor está abierto. Pónganse que este señor está abierto. ¿Cómo está yendo el circuito? Le está llegando aquí corriente y está también aquí llegando corriente, ¿sí o no? Sí, Entonces, y el voltaje, miren bien, aquí está la alimentación 5 voltios. La resistencia tiene una caída de voltaje, pero no crean que va a consumirla toda. Ya, va a tener una caída de voltaje, entonces, y va a ser leve. Entonces, posiblemente acá, en este punto, todavía tengamos 4.5, 4.8 voltios. De tal forma que 4.8, incluso 4, incluso todo eso, supera los 0.7. Entonces, en voltaje sí ya lo tenemos. La corriente lo estamos dividiendo. Significa que la corriente de acá se divide. Y es suficiente para saturar a este señor. Entonces, ahorita, mientras Q2 está abierto, garantiza que Q3, ¿qué pasa? Se sature. Entonces, este es un alambre. Significa que esta misma corriente va a pasar Va a circular. por todo este trayecto. Y el voltaje, si ustedes se fijan, todos estos 5 voltios, igual esta resistencia va a consumir, pero no va a bajar todos los 5 voltios. Significa que acá en este punto, aproximadamente va a haber que 5 voltios. Y ustedes van a decir, ¿y qué pasa con este transistor Q4? Miremos acá. Este está abierto. ¿Creen que acá va a haber algo? Va a no, haber porque algo ahí. no está pasando No está corriente. pasando. Entonces, ¿qué pasa? Este transistor no está funcionando. Está abierto. Y si este señor está abierto, él nunca hace la unión con qué. La tierra. Tierra. Exacto. O sea, Entonces, él está pasando corriente por Q3, sí, por Q3, pero Q4, pero le está llegando por Q3, pero la base no le está llegando sí. corriente, entonces no está haciendo nada. Entonces, Así es. y al final, aquí en la salida, ¿quién va? Va la carga. Ya. Entonces, al final, la salida sí le llega a 5 voltios. Que al final, esto es 1 lógico. Cero. 1 lógico. ¿Me entendés? ¿Qué pasa? Oh, ¿me entendieron bien a esto, sí o no? Sí, sí. Sí. Ahora vamos a suponer el otro caso. Cuando Q2 no está abierto, entonces voy a eliminar todo. Eso sería lo contrario. ¿Qué pasa ahora aquí? Él está como un alambre. Él está como un alambre. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Toda la corriente que viene de acá, igual se va a seguir dividiendo. Pero ¿qué va a pasar? Si se va por acá la corriente, va a presentar mayor dificultad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un transistor, tenemos un diodo, otro transistor. Mientras que si se va por acá, aquí solo tiene una resistencia y automáticamente llega a ¿qué? Al ground. Entonces, la corriente va a preferir este camino antes que este. Entonces, ¿qué significa? Que aquí ya no le va a llegar lo suficiente. En voltaje sí le va a llegar, pero la corriente no. Significa que este señor va a estar abierto. Significa que aquí no le va a llegar voltaje a la salida. Mientras que acá la corriente llega aquí y llega lo suficiente. Significa que este señor si se satura, es un alambre. Significa que ese alambre hace conexión con ground. Significa que en la salida al final le llega 0 voltios. Y ese 0 voltios ahora representa el 0 lógico. Pregunta, profesor. Ajá.
Entonces el motivo del Q3 cuando ya está en bajo, ahí Ujú. no está haciendo nada. Sí, igual como en el caso anterior, Q4 no estaba haciendo nada, ¿me entendés? O sea, ahí se mira ya el alto y el bajo. El alto y el El bajo. cambio que hay. Entonces, para eso es que sirve esa configuración tótem. La tótem, ¿qué Ah, ya. significa? La tótem no es que los dos transistores están activos al mismo tiempo, solo uno a la vez. Ah, ¿Ya me entiendes? correcto. Entonces, Correcto, ahora sí. uno me garantiza el uno lógico y el otro me garantiza el cero lógico. ¿Y quién garantiza de quién va a estar activado? Q2. ¿Y quién garantiza a Q2? No lo hemos visto todavía. ¿Quién debe ser? Q1. Q1. Y a Q1, ¿quién le garantiza? Son salidas. Las entradas. Estas son Ah, ahí entradas, sí. está. Entradas. ¿Por qué? Porque si te fijan bien, acá son diodos. Y ahí Cuando Wigman está miren, cobreando. cuando miren acá, estas flechas, recordemos que son los emisores. Ya, entonces, si ustedes miran, por ejemplo, acá, en las entradas son cero lógicos, pero ya saben que el cero lógico siempre que va a representar el ground. Entonces, ustedes saben que el emisor es como que tengamos un diodo. Y el diodo bien polarizado, ¿cómo es? El diodo bien polarizado. Bien polarizado es que aquí tengo un ground y en el otro lado, ¿qué debe tener? La alimentación. Así está bien polarizado. Entonces, cuando se van a dar cuenta que cuando en las entradas son cero, él está bien polarizado. Y entonces él va a afectar a Q2. Y después cuando afecta a Q2, afecta a Q3 y afecta a Q4. ¿Me entienden? Si es el caso de que ahora, en vez de que esos diodos no tengan ground, tengan la alimentación, significa que el diodo está en inversa. Significa que no está polarizado. ¿Ya? Entonces, cuando no está polarizado, la corriente viene acá. Toda la corriente viene acá. Y eso garantiza que Q2 esté polarizado, esté en saturación. Y eso garantiza todo el despelote que ya expliqué. ¿Entendieron o no? Sí, le entendimos el despelote. Ah, bueno. Porque miren, es que esto se va analizando así. Aquí es la salida, se va analizando de la salida para atrás. Porque al final, ¿quiénes determinan la activación de la salida? Lo anterior. Correcto. Ya. En el caso de la otra familia, bueno, si no me entendieron, no hay problema. Aquí el documento está clarito, miren, clarito. Con flechita, con colorcito. Heredia, dice Heredia. Ahí está mejor explicado Sí, entonces. sí, en detalle. Si en el caso de la otra familia es súper más fácil porque acá son dos transistores nada más. ¿Qué significa? Si la salida, si la entrada activa P, deja pasar esto. Si la entrada activa N, deja pasar a esto. Más fácil. Va a ser 1 y 0 ahí. Ahí sí, ahí. Por eso es que se considera Ahí que no hay tanta explicación ahí. no, ahí no. Sí, Tanto despelote ahí. es que ahí los transistores son más fáciles porque son tipo FET. Sí. Entonces, por eso es que la complejidad en el diseño interno, o escuchen bien, en el diseño interno de los integrados que tienen que ver con De esta la otra familia. es más sencilla, ¿ya? Y se van a dar cuenta que como tiene menos componentes, menos consumo, ¿ya? Energético. Entonces, por eso es que los que están dando más o los que se están utilizando más es esta tecnología. Somos. Esta, CMOS.
Esa es la que está ahorita utilizándose. Pero ahora, eso porque son energéticos, de ahorro energético. Pero si ustedes, por ejemplo, van a hacer un diseño que está fijo, pegado a la alimentación y tal vez no se están preocupando mucho por el consumo, bien pueden utilizar el otro. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que esta característica de la familia TTL no es por el consumo, sino por la rapidez. Estos son más rápidos conmutando Rápido. que los otros. Ya, entonces, si por ejemplo, Dependiendo del diseño, entonces. sí, dependiendo, todo depende del diseño, ¿me entendés? ¿Querés rapidez? Utiliza TTL. ¿Querés bajo consumo? Utiliza CMOS. Mira, es un comienzo. ¿Ya me entendés? Ok. Sí, es que estaba pensando en esto. Ahora, no significa que TTL, por ser rápido, va a consumir más. Porque comparado No con CMOS. necesariamente. No necesariamente. Ya, pero son, tal vez si uno te dice, yo consumo, suponete, 5 miliamperios, tal vez el otro consume 4. Es poco Ya, entonces tampoco es que lo pongan tan... la diferencia. Sí. Entonces, yo creo que hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, muchachos. Ok, sí, porque vamos a clase ya también. Entonces, mire, yo les aconsejo que para la próxima vamos a abrir este otro PDF que ya se lo había enseñado. Ujú. Aquí está resumido todo el consumo en voltaje y en corriente de las variaciones de TTL y de CMOS. Entonces yo soy A. Si lo imprimen, mucho mejor, ¿oyeron? Ok, Entonces ahí quedaríamos. ok. Nos vemos, profe. Sí, cuando me dé chance, subo el video, ¿oyeron? Para darles, compartirle el enlace. Estamos Ok. pendientes entonces con la plataforma porque yo el correo Sí, no sí. me lo he enviado todavía. Yo voy a Sí, insistir igual. en esta semana. Igual, sí, ahí puede reportarle ahí a Whitma, Ok. a Carlos Balmaceda y a la Cristel, que estamos pendientes con eso. Ok, Sí, ahí voy a porfa. avisar. Nos vemos entonces. Ok. Bueno.